Cordial saludo para todos. Vamos a comenzar esta nuestra masterclass sobre cómo leer la Sagrada Escritura, el aporte de la gran tradición o de la Sagrada Tradición. Soy el padre Mauricio Saavedra, decano de la Facultad de Teología de Unicervantes, doctor en Teología y Ciencias Patrísticas del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. También soy canonista y soy filósofo. Y bien, pues hemos escogido este bello tema de la escritura, de cómo estudiar la Sagrada Escritura en este mes de la Biblia, creyendo que evidentemente, como así parece ser por la participación, es un tema que interesa mucho. Claro, particularmente en este mes, pero ciertamente en toda la existencia cristiana interesa mucho este tema. Cómo leer las Sagradas Escrituras es un gran desafío. De manera tal que, bueno, vamos a recorrer este argumento tan interesante esta noche, no sin antes, pues, a los que quizá llegan por primera vez y a viejos amigos, de nuevo invitarles a que conozcan Unicervantes, la Universidad de los Padres Agustinos aquí en Bogotá, Colombia. Ven en la foto, pues nuestro bello campus está en el norte de la ciudad de Bogotá. Para aquellos que están pues muy lejos, quizá fuera de Colombia, pues que sepan que también tenemos un campus virtual, una plataforma Q10 magnífica, que todas las clases las estamos haciendo también por este sistema sincrónico, es decir, en el mismo tiempo estamos dando las clases los profesores con esta modalidad desde la comodidad de la casa para quienes no puedan ir al campus y para los que puedan ir, disfrutar de estas 14 hectáreas en medio de la Reserva Natural Van der Hamen, de los espacios deportivos, de la biblioteca, de la capilla, del restaurante, etcétera, pues muy bienvenidos, los unos y los otros, según sus posibilidades, su condición. Unicervantes ofrece pues muchas carreras, 8 pregrados, dentro de ellos, por supuesto, el programa de teología, tanto a nivel civil como a nivel eclesiástico. Este programa de teología pues ya lleva muchos años, casi 25 años. Incluso la universidad surgió a partir de un instituto de teología que llevaba la Orden de San Agustín. Y bueno, pues ya hemos hecho un buen camino, un buen camino. Tenemos varias carreras, pero todas ellas iluminadas por la luz de la Facultad de Teología, la cual es la que está ofreciendo estas conferencias gratuitas. Hace 8 días sobre el tema de teología y educación clásica, hoy sobre el tema de cómo leer la Sagrada Escritura. Y esto lo hacemos de manera particular porque pues estamos promoviendo nuestro programa de teología, animando a todos aquellos interesados, particularmente los laicos, pero también quizá algún sacerdote que quiera reforzar sus conocimientos o consagrados, consagradas, a estudiar teología, a estudiar la carrera de teología. Unicervantes ofrece cursos pequeños, ofrece diplomados, pero ofrece también la carrera, pensando tanto en seminaristas, en una lógica de lunes a viernes en las tardes, como la teología los fines de semana. Y a esto pues les invitamos. Estas conferencias son también con el ánimo de animarles a ustedes y que pedirles que animen a personas que ustedes conozcan, que quizá tengan la disponibilidad sobre todo de tiempo, que no es muchísima. El programa está adaptado para que se pueda estudiar bien los viernes en la noche, horario de Colombia, y los sábados en la mañana, pues que lo puedan estudiar. Son 10 periodos académicos, la oportunidad de estudiar la teología, el tratado sobre Dios, en definitiva, eso significa teología, de manera ordenada, según como lo pide la Iglesia, de manera también pausada, estudiando todos los tratados y por supuesto estudiando la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura está inserta en la mitad del estudio teológico. La Sagrada Escritura es el alma de la teología, pero también estudiarla al estilo Unicervantes, que sigue la tradición de las grandes universidades católicas, de las mejores universidades católicas, en donde el peso de la tradición de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, es el peso que ilumina también la manera de leer la Sagrada Escritura. De esto, pues justamente vamos a hablar en esta masterclass. Cómo leer la Sagrada Escritura en términos generales, pero sobre todo cómo leerla como nos pide la iglesia, y es a la luz de la Sagrada Tradición. De eso vamos a tratar. Entonces, bienvenidos de nuevo. Para los que se están conectando, decirles que
quienes estén interesados en este programa, pues por el hecho de participar en esta masterclass, mm, tienen, digamos, el descuento de la preinscripción al programa de teología, que generalmente tiene un costo, y de igualmente para el primer periodo académico un descuento del 10%. Esta clase, con el favor de Dios, pues queda grabada en nuestro sistema académico y después esperamos compartirla con todos ustedes, al igual que un correo electrónico institucional que se les va a enviar con toda esta información y de otros cursos que estamos lanzando en este periodo académico que comenzarán ya pronto el día 24 de septiembre. Así que bueno, todos los interesados, por favor, inscribirse, comunicarse con los teléfonos que aparecen allí, con el director del programa, Jonathan Acosta, con Julián, que es el encargado de admisiones, les atenderemos lo mejor posible. Bien, vamos entonces al punto. No hemos hecho la oración porque la he dejado para este momento, en donde les invito a que oremos con este Salmo 83 y que este Salmo de la Biblia nos ayude un poco ya a entender el corazón de lo que quisiera transmitirles en esta masterclass. Hagámoslo como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 83 u 84, ya aquí comienzan cosas a aparecer de la Biblia. La Biblia tiene en el libro de los Salmos, que quizás es el libro más popular que tiene la palabra de Dios junto con los evangelios, tiene una doble numeración dependiendo eh, criterios que se han tenido, digamos, a lo largo de la tradición para numerarlos, pero ustedes los encuentran así en su Biblia católica, el 83, paréntesis 84. Este salmo habla de la realidad de la añoranza, lo que implica añorar un lugar donde uno se sienta seguro. Y pensemos por un momento, hay dos lugares en los cuales todo ser humano se siente seguro. Bueno, digamos, uno, todo ser humano, y el creyente, dos. El primero, sin duda, la casa. Cuando uno llega a un largo viaje, qué delicia llegar a la casa propia, o quienes tenemos la bendición de tener los padres vivos, qué lugar tan hermoso de descanso, donde uno puede ser como es en la casa de los padres, ¿no? Llegar a la casa. Eso es una añoranza muy grande, donde el corazón, el cuerpo descansa. Y para los creyentes, por supuesto, pues la casa de Dios, el templo, la iglesia, diríamos así, también es un lugar de descanso, donde podemos ser quienes somos delante del Creador. Este salmo precioso, los hebreos lo rezaban en la medida en que iban subiendo a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Y nosotros, pues aquí, en clave de oración, lo vamos a leer un poco meditando eh, ese salmo y pensando que la casa a la que nos referimos, esa casa que añoramos con las palabras del salmista, puede ser otra casa, una tercera casa, distinta a la vivienda, distinta a la iglesia. Y es la Biblia como casa. En, en hebreo, perdón, en griego, la Biblia se dice así, Biblia. eh, Comienza con la letra beta y con la letra en hebreo bet, y se las he colocado allí arriba. Esa letra que ven allí dorada es la bet, sería la B nuestra, ¿no? Algunos en nuestros países decimos a veces B larga. Pues como ven, la figura de la Bet es como una especie de casa abierta. Algunos han dicho, algunos padres de la iglesia decían, esa figura es como una casa abierta. Bueno, pues la Biblia es así, es una casa abierta donde nosotros, si nos internamos en ella, si aprendemos a leerla, nos podemos sentir seguros. Eso quizá les invito a que sean los sentimientos con los cuales meditemos este salmo que comienza así. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, tus moradas, el lugar donde moras, donde estás. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Los atrios son la parte más externa de la casa, el lugar donde se llega. Mi alma se consume, eh, mi alma prueba fuego, si se quiere, se abraza con el fuego del amor, pensando en llegar allí, aunque sea a los atrios, aún ya no entrando a la cocina,
bastaría solamente estar en los atrios para que mi alma se sintiese bien allí. Mi corazón y mi carne retosan, descansan, ¿no? Por el Dios vivo. Evidentemente, la casa cobra un valor especial cuando la habita alguien, ¿no? Cuando hay vida allí. Bueno, pues en la Biblia, así como en la iglesia y como en la familia, habita Dios, habita una presencia, y eso es lo que hay que descubrir en la palabra de Dios, ¿no? La presencia del Dios vivo en medio de esas letras que si no las leemos quedan en letra muerta, pero si las leemos a la luz del Espíritu Santo, pues esas palabras comienzan a tener una vida, ¿no? Y aparece el Dios vivo, aparece una teofanía, una manifestación de Dios. Después sigue el salmista haciendo una comparación. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. Aquel que vuela, que le gusta cruzar mares, viajar mucho, que se piensa un ciudadano del mundo, alguien cosmopolita, se puede ver identificado, sentirse en casa cuando encuentra la palabra de Dios, la Biblia. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. La golondrina, un nido, también una experiencia casera, ¿no? Lo que es el nido, donde hay abrigo, y allí donde uno puede colocar sus polluelos, su amor fecundo, sus frutos de vida, allí pueden descansar. ¿Y cuáles son? Tus altares, ya la parte más adentro de la casa, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Los altares, el lugar de la mayor devoción, etcétera. Los altares de la Biblia podrían ser, qué sé yo, los libros más importantes, quizá los evangelios, son los altares donde vemos a Jesucristo allí crucificado en su pasión y resucitado por nosotros. Estos pueden ser quizá los altares. Pueden ser también los altares nuestros textos predilectos. Hay textos de la Biblia que sirven para cada circunstancia. Cuando estamos tristes encontramos un texto que nos alegra, cuando estamos nostálgicos, cuando necesitamos consuelo, cuando queremos alabar a Dios. En la Biblia están todos los sentimientos allí. Esos son también, si se quiere, altares, lugares preciosos donde aferrarnos para alabar al Creador. Y después una sentencia del salmista. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que están en esa lógica de la Biblia como casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. El ser humano, como decía San Agustín, es un hombre peregrino, un homo viator, un hombre viajero. Y ese hombre viajero necesita de un buen libro para el camino. Hoy por hoy, mucha gente cuando va de viaje siempre agarra, yo lo hago, siempre me agarro un libro, ojalá dos, ¿no? Un buen libro es el mejor compañero de viaje. Pues igual, durante esta vida, el mejor libro, pues sin duda es la palabra de Dios, ¿no? Allí encontramos nosotros la fuerza para el camino. Cuando se atraviesan áridos valles, los conviertes en oasis. La palabra de Dios tiene esa capacidad de cambiar la aridez en fecundidad. Piensen ustedes que el Antiguo Testamento todo está hecho a partir de una lengua que es como el desierto de la Tierra Santa, ¿no? Es un lugar árido. El hebreo, la lengua hebrea es una lengua muy árida. Son muy pocos vocablos los que conforman la lengua hebrea. Es una lengua sin artículos, incluso sin vocales. Eh, y a partir de esa lengua tan árida, sin embargo, el ser humano ya desde antiguo, desde hace más de 4000 años, logró expresar sentimientos muy profundos, muy humanos. Hace 4000 años, hace 2000 años, y hoy esos sentimientos todavía se entienden. Entonces, esos áridos valles que pueden ser las letras, el alefato hebreo, el alfabeto griego, son letras que se vuelven oasis, lugares donde hay vida en medio del desierto. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones, caminan de baluarte en baluarte hasta ver en Dios, a Dios en Sión. La lluvia temprana
esta idea del rocío, ¿no? La lluvia temprana es el rocío de la mañana, eh, que va mojando el césped, ¿no? De los jardines. Esta idea del rocío, la lluvia temprana, siempre se ha comparado con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Los profetas decían que es importante que ese rocío baje a la tierra, fecunde la tierra, ¿no? Haga brotar la semilla y después de allí pues surge todo un proceso biológico, ¿no? Donde otra vez el agua vuelve y sube y vuelve baja. Los ciclos de la vida, los ciclos de la fecundidad, etcétera. La palabra de Dios es como rocío, ¿no? En tierra reseca, que cae en tierra reseca y la pone fresca y la hace fecunda. Bueno, pues así, la lluvia temprana es como una bendición. Y caminar de baluarte en baluarte significa caminar por lugares seguros, ¿no? En fortalezas, en refugios seguros, porque el camino tiene sus peligros. ¿Hasta dónde? Hasta ver a Dios en Sión. Sión es la ciudad santa, es Jerusalén, pero la Jerusalén celestial. Hasta allí, hasta llegar allí, qué bueno tener en la Biblia una protección. Y termina el salmista diciendo, Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob, Dios de Israel, o Jacob o Israel. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Esto es bellísimo. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. ¿Cuál es el escudo protector en el camino? Es ese baluarte portátil, un rostro, el rostro de tu ungido. El ungido es aquel que ha sido escogido y por tanto se le ha colocado aceite, se le ha ungido, se le ha puesto aceite, lo hacían con los reyes, con los sacerdotes, con los soldados, el ungirlos, pero el ungido por excelencia, con mayúscula, eh, pues va a ser Jesucristo, el ungido del Padre, el escogido de Dios, el Hijo único de Dios. Luego, toda nuestra peregrinación, toda nuestra búsqueda, todo nuestro anhelo de entrar en esa casa que es la Biblia, no tiene otro sentido distinto a contemplar el rostro del escogido de Dios, del ungido, del Salvador de Jesucristo. Decíamos al inicio, en el título de la charla, cómo leer la Sagrada Escritura, según la gran tradición. Pues la gran tradición siempre dio que hay que leer la Escritura a la luz del rostro de Jesucristo. Es decir, de Jesucristo, quien nos habla en toda la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando nos cuentan la historia de dónde nació, de sus milagros, de su pasión, etcétera. No, Jesucristo está por toda la Escritura. En algunos momentos está latente, como en el Antiguo Testamento, es decir, está ahí pero como escondido, y en otros momentos está patente, como es en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesucristo está por todas partes, está en las profecías de los profetas, está en los relatos de la creación, del Génesis, está en los libros sapienciales, etc. Jesucristo está por todas partes. Bueno, pues que este salmo nos ayude entonces a orar, a tener como en esta charla, digamos, como un contexto un poquito, si se quiere, meditativo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, eh, para aprender a leer la Sagrada Escritura a la luz de la Sagrada Tradición, es necesario conocer esta casa que es la Biblia. Entonces, esta Biblia tiene, em, digamos, uno podría decir laberintos, pues sí, pero quizá conviene ahora cambiar de imagen, de escena, ya no Bet, que es la idea de la letra hebrea y que significa casa, de ahí viene Betleme, la casa del pan, Belén, la casa del pan. Cambiar la idea de la casa por la idea de la biblioteca, Biblia en griego, ¿no? La Biblia es una biblioteca pequeña de 73 libros, y esos libros se van agrupando, digamos, en distintas colecciones más pequeñas. Lo primero que tendríamos que decir de la biblioteca es que, si pensamos así, ¿no? La Biblia como una biblioteca, que en la gran tradición las bibliotecas eran lugares de sanación, digamos como los hospitales que sirven para sanar el cuerpo. Los monjes en Oriente decían que la biblioteca es el lugar para sanar el alma, ¿sí?
Es el psique latreion, lugar para sanar el alma. Los libros son como fármacos, como remedios. Alguien está triste, entra a la biblioteca y encuentra un libro de aventuras de Tom Sawyer y se alegra, ¿no? Alguien está falto de imaginación, agarra el Quijote de la Mancha y lo lee, etcétera. Es decir, la biblioteca tiene esa posibilidad. Cada libro es como un fármaco, como un remedio. Es el lugar para sanar el alma, una biblioteca. A mayor razón, la biblioteca por excelencia, que sería la Biblia, con estos 73 libros inspirados por Dios. La palabra inspirado significa un soplo, un aliento vital que lo da una fuerza superior, que los creyentes le atribuimos al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien ha desbordado toda su sabiduría a lo largo de estos 73 libros, escritos a mano por diferentes personajes históricos concretos a lo largo de cerca de 2000 años, en diferentes contextos, hombres cultísimos, reyes, sabios de corte y otros, gente más bien eh, con una educación no muy alta, más bien campesinos, más bien pastores, etcétera, pescadores como lo vemos en el Nuevo Testamento, o grandes autores, literatos como San Pablo, en fin, hay de todo, pero en medio de todos ellos está el agiógrafo por excelencia, el escritor sagrado por excelencia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ha inspirado a todos. ¿Qué significa la inspiración? Eh, la inspiración es distinto a la posesión. Eh, Poniendo una analogía con un tema que seguramente nos llama la atención y que podrá ser eventualmente eh, un tema de reflexión para próximas charlas, la famosa posesión diabólica que tanto nos puede de pronto espantar, tiene la concepción de que el diablo, cuando entra en una persona, la posee. Poseer significa quitarle la voluntad, la creatividad, las potencialidades a la persona. El diablo entra en el alma de la persona y realmente la esclaviza, la domina plenamente, al punto que, como ustedes quizá hayan visto de pronto en películas de terror, etcétera, lo que hace la posesión inclusive es hacer que una persona hable una lengua que no conoce, se comporte de manera absurda, eh, que inclusive su cuerpo haga cosas imposibles que en su sano juicio o con sus solas posibilidades físicas no podría hacer. No sé, caminar por una pared, por ejemplo. Estoy hablando cosas extremas, pero para hacerme entender. Eso es la posesión. Y quien la ejerce es el diablo. En cambio, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no posee. El Espíritu del Señor habita. El Espíritu del Señor inspira. Entonces, cuando el Espíritu del Señor entra en los autores sagrados, en todos estos grupos de personajes que han escrito estos libros sagrados, les respeta su voluntad, les respeta su inteligencia, les respeta su cultura, les respeta la manera de expresar sus sentimientos, y aún así aquella palabra que dicen viene de Dios, viene de una realidad superior, divina. Entonces, esa es una gran diferencia. La iglesia, en su gran tradición, ha reconocido que estos libros, todos estos 73, son inspirados por el Espíritu Santo. Y porque son inspirados, entonces han entrado en una regla, regla se dice en griego un canon, en un grupo selecto de textos, que están allí porque se reconocen inspirados. Entonces, son palabras que son importantes entender. ¿Qué es inspiración? Inspiración relativa al Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo sobre los autores sagrados. El canon es la lista de libros que se reconocen así, inspirados. Y al reconocerse inspirados esos libros, esa biblioteca, decimos que esos libros, como son fruto del Espíritu Santo, contienen verdad, pero una verdad mayúscula, una verdad superior, una verdad de cara a la salvación. Y en ese sentido decimos que esos libros entonces no contienen error, porque el error ofuscaría la verdad, no contienen error.
Cuando nosotros decimos que esos libros no contienen error, entonces decimos una otra propiedad importante de la Biblia, según la Sagrada Tradición, que es que la Biblia es inerrante, es decir, no tiene error, inerrante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la inerrancia en la Biblia, no nos estamos refiriendo a que el autor que escribió eso, uno de los que escribió los 73 libros, escribiera perfecto, escribiera sin faltas de ortografía o sin faltas de sintaxis, etcétera, porque ya dijimos que hay personas que no tenían mucha cultura para escribir y sin embargo lo hicieron. No decimos con eso que no puedan haber imprecisiones de carácter geográfico, de carácter histórico, incluso contradicciones entre lo que puede decir un texto bíblico y otro texto bíblico sobre una misma situación histórica que cada uno la cuenta, imprecisiones o posibles contradicciones, etcétera. Y ninguna de esas cosas, sin embargo, es errónea en los términos que lo entiende la Sagrada Tradición. Son errores, pero errores gramaticales, sintácticos, históricos, geográficos, porque la Biblia no tiene la pretensión de ser una enciclopedia llena de hechos científicos, no tiene la pretensión de ser ciencia. No la podemos leer como si fuera un artículo científico publicado en una revista indexada internacional. No, la pretensión de la Biblia es la transmisión de la palabra de Dios, respetando la cultura de los agiógrafos, para llevarnos a la salvación. Entonces, ¿en qué sentido la palabra de Dios es inerrante? ¿En qué sentido la palabra de Dios no tiene error? En el sentido de que todo lo que nos dice la Biblia nos lleva a la salvación. O mejor, dicho de otra manera, nada de lo que está en la Biblia nos lleva a la perdición. En ese sentido es inerrante. Entonces, la Biblia es inspirada, la Biblia es canónica, esos libros están en una lista que fue reconocida desde la antigüedad, desde el siglo I, desde el siglo II, por los padres de la iglesia, etcétera, que se conserva hasta hoy, y la Biblia es inerrante. Bien, son conceptos que son importantes porque son de la sagrada tradición de los padres, de los doctores de la iglesia, etc. Bien, la manera como la iglesia católica entiende la palabra de Dios. Vamos a ir muy rápidamente, a por lo menos a mencionar los grupos de libros que conforman esta biblioteca, este sanatorio del alma, esta sanación del alma, que es la palabra de Dios. Y el primer grupo, uno de los que más llama la atención, que para los judíos realmente era como el núcleo de sus escrituras, es el famoso Pentateuco. Pentateuco significa cinco rollos de la ley. También en griego le dicen la Torá. Es la narración antigua que va desde, con estas categorías que les he dicho, inspirada, inerrante, etcétera, que cuenta desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. La gran tradición, todos estos textos los adjudicó a Moisés, quien era una persona capaz de escribirlos, evidentemente, un hebreo nacido en el medio de Egipto, del Egipto faraónico, crecido por avatares de su historia en medio de la corte de un faraón, luego sabía seguramente escribir muy bien, manejaba distintas lenguas, y la gran tradición dice que los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, los escribió Moisés. Claro, eso no quita que mm, hubiesen después otros autores que hubiesen complementado partes del, del, del Pentateuco. Por ejemplo, la propia muerte de Moisés, pues se escribe al final, en el último libro de los 5, en el Deuteronomio. Estos libros, ustedes ya los conocen, son familiares para ustedes. El libro del Génesis, Génesis significa el inicio o los inicios de las cosas, el inicio del mundo, el inicio también del pecado, el inicio de la división de los hombres, el inicio de la fe con la historia de Abraham, el inicio del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, las 12 tribus, etcétera, etcétera. Después está el libro del Éxodo. Éxodos en griego significa la salida, Odos es el camino, la salida, la gran epopeya de cómo el pueblo de judío sale de Egipto, donde estaba esclavizado, cruza el Mar Rojo, pasa al desierto, dura 40 años en el desierto. Dios allí le da
la ley en el monte Sinaí, lo educa, lo hace un pueblo, etc. Después está el libro del Levítico, que para el mundo judío es el libro más preñante, más importante, porque es el libro que trae todos los rituales, toda, si se quiere, todas las leyes de culto, porque Dios permitió que ese pueblo saliera de Egipto para que encontrara un lugar donde pudiera rendirle el culto en espíritu y en verdad, un culto alejado de la esclavitud de los egipcios. Luego, los hebreos quieren mucho este libro del Levítico. Después viene el libro de los números, un libro curioso porque es todo un censo de cómo ese pueblo va creciendo, cuáles son las tribus que lo conforman, en qué lugares de la tierra prometida se van asentando, etcétera. Y finalmente el Deuteronomio, que es, su nombre lo indica como la segunda ley, Deuteros 2, nomos, la ley, una segunda ley es Dios había dado en el Sinaí los 10 mandamientos y después Dios en la pedagogía que le hace a su pueblo le revela, digamos, nuevos mandatos, una completitud de ellos más específicos, etcétera, una interpretación, si se quiere, de la ley. Y ahí se narra también la muerte de Moisés. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia, muy importantes para la cultura hebrea, muy importantes para la cultura cristiana también. Pero claro, la cultura cristiana los leerá a la luz de Jesucristo y de eso pues hablaremos también de pronto un poco más adelante. Después vienen los libros históricos. En sus Biblias aparecen allí, aparecen Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Son historias. Historia se dice historia deuteronomista, es después del libro del Deuteronomio. Se habla de los primeros profetas que tuvo el pueblo de Israel, de los primeros hombres que hablaron de parte de Dios, ¿cierto? Como el profeta Samuel, por ejemplo. Están después del Pentateuco. Algunos padres de la iglesia veían que esos 5 libros, Pentateuco, podían ser a veces 6 o 7 u 8, porque como que la historia que se comienza a narrar en el Pentateuco no termina en el Deuteronomio, sino pasa inclusive a Josué, a Jueces, porque el libro de Josué habla cómo llega ese pueblo ya a la tierra prometida. El libro de los Jueces dice que esa tierra evidentemente no estaba despoblada, sino que tocó tomarla y habían allí grupos y personas y tocó aprender a convivir y habían entonces personajes que surgían del pueblo para proteger al pueblo y darle una norma, como por ejemplo el famosísimo Sansón, etcétera. Después hay libros de crónicas, libros de genealogías que van desde Adán. El pueblo de Israel después se divide en 2 reinos, el reino del sur, el reino del norte, todo lo que era la tierra que Dios le prometió a Moisés. Después esos pueblos van a caer en desgracia, producto del pecado, de la división, irán al destierro, las ciudades de esos reinos vendrán destruidas, arrasadas por el pueblo persa y por los propios egipcios, es decir, los vecinos acabarán con las ciudades que ese pueblo con esfuerzo hizo, pero se destruye ese pueblo y cae en el destierro producto de su idolatría, de olvidarse de las cosas que Dios hizo por él. Después viene, al final casi de estos libros históricos, los libros de Esdras y Nehemías, 2 personajes eh, muy importantes, muy cultos, que se educaron en el destierro de Babilonia y van a tener la gran misión de hacer regresar ese pueblo del destierro otra vez a la tierra prometida y hacer reconstruir el templo en Jerusalén, reconstruir la ciudad santa, etcétera. Y estos 2 personajes, Esdras y Nehemías, van a ser los grandes restauradores de la cultura hebrea, empezando por la Biblia. La Biblia que hoy tenemos, por lo menos como está organizado el Antiguo Testamento, se lo debemos en gran parte a estos 2 personajes, a Esdras y a Nehemías. Después están los libros de los Macabeos, casi al final de la historia, llegando muy cerca ya de la época de Jesucristo. Estamos hablando quizá de 300 años, 200 años antes de Jesucristo. Ustedes piensen que la historia de Abraham puede ser de 1900 años antes de Jesucristo. Bueno, aquí ya estamos ya más cercanos, donde estamos en un mundo dominado por la cultura griega, que se llama el helenismo, una cultura, todo el mundo dominado por un grande que se llama Alejandro Magno, un gran general. Y la historia de los macabeos cuenta cómo estos griegos, como llegaron a todas partes, también llegaron a la tierra prometida,
y en esta tierra prometida, pues trataron de colocar la cultura griega, de traer su mentalidad, su manera de ser, etcétera, inclusive sus dioses, y cómo los judíos tan devotos, tan creyentes de su único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pues reaccionan incluso violentamente para defender su identidad religiosa ante ese intento de globalización del mundo griego. Entonces, eso es lo que tratan los libros de los macabeos, así en general. De todos estos libros históricos, que como ven, pues cuentan la historia del pueblo de Israel desde casi el inicio hasta Jesús, pues uno lo que puede ver y lo que vio la gran tradición en todos ellos fue el paso de Yahvé por la historia, cómo Yahvé, como Dios, acompaña al pueblo en cada una de las épocas, no le deja solo y el pueblo aprende a entender que Dios está en todas partes, que Dios, aunque ellos estén en el destierro, pues Dios se va con ellos al destierro. También lejos de la tierra prometida, Dios también les escucha, Dios también les consuela, Dios también les promete al Mesías, etcétera. Después vienen en sus Biblias los libros sapienciales, que se dicen que Ketuvim, otro tipo de escritos distinto a los históricos y al Pentateuco y a los profetas. Son libros, como su nombre lo indica, que hablan de la sabiduría, son libros que se escriben con un tono más poético, que tienen una intención más didáctica. Son libros hechos no por profetas, sino por sabios, por gente que quizá vive en las cortes de los reyes, se ha formado allí, y que tienen una idea fundamental, y es que el inicio de la sabiduría, o sea, cómo comenzar a ser sabio en la vida, implica tenerle temor a Dios. Temor a Dios que no es pánico, sino tremendo respeto, amor respetuoso a Dios por encima de todas las cosas. Y en eso, pues nos van a regalar unos libros preciosos, de los más queridos por todo el pueblo de Dios, por todo el pueblo cristiano, porque son libros bellamente escritos. Estamos hablando del Cantar de los Cantares, la historia de dos enamorados, una historia de amor humano que transparenta, que hace como un sacramento de lo que es el amor divino, ¿verdad? Así como un hombre y una mujer pueden llegar a amarse entrañablemente, la historia del alma con Dios, pues puede ser igualmente fecunda y amorosa. Está el libro de los Salmos, que ya hemos hablado del 150 poemas que transmiten todos los sentimientos posibles de alabanza, de tristeza, de desgarro, de adoración, etcétera, hacia Dios. Veamos el Salmo 83 tan solo como un ejemplo. Esos salmos se han constituido en la gran tradición, el gran libro de oración de los cristianos. Los cristianos oramos los salmos en la Biblia, los oramos también quienes están consagrados a una vida sacerdotal o religiosa, los oramos en la mañana, en la tarde al menos. En fin, el libro de los salmos constituye un baluarte muy importante de lo que es nuestra experiencia de la Biblia en la gran tradición. Después está el libro de Job, un libro que ha causado mucha fascinación a lo largo de los siglos, la historia de este hombre justo que sufre y sufre terriblemente producto de una apuesta, todo esto obviamente hablando en términos literarios, de una apuesta casi entre el diablo y Dios. El diablo que quiere demostrarle a Dios que si Dios deja sufrir al pueblo, el pueblo o al hombre justo, ese hombre justo al final va a renegar de Dios y Dios que confía en el hombre justo a pesar de que sufra. Entonces, es un bello libro porque habla de toda la dinámica de por qué surge el mal en el mundo. La gran pregunta del ser humano, ¿por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento desde la fe, desde la lógica de un hombre justo como Job, etcétera? Es un libro muy interesante. Claro, aquí pues no podemos entrar en cada uno de estos argumentos. Imagínense, esto va para un curso o más de un curso de teología, pero les dejo como picados un poco con todas estas curiosidades. Después está el libro de Proverbios, que es atribuido a Salomón. Salomón, pues en el Antiguo Testamento aparece como el hombre más sabio de su época, ¿verdad? Un gran rey, riquísimo, pero aparte de eso, tremendamente sabio. Y está lleno de aforismos, de refranes, de frases que hacen pensar. Ustedes cuando tengan ganas de leer algo en la Biblia, si no es un salmo, si no es el Evangelio, las vidas de Cristo que están allí en los Evangelios, pues
el libro de los Proverbios o el Eclesiastés o de la Sabiduría o el Eclesiástico son libros tremendamente fecundos, útiles para la reflexión personal, para la meditación cristiana, ¿no? Eh, el Eclesiastés, el libro de la Sabiduría, son libros que tratan de argumentos de carácter moral, de argumentos de carácter existencial. Se trata el tema de la felicidad, el tema de las virtudes, el tema de la fidelidad, el tema de la vida futura, el tema de la importancia de la familia, de los buenos usos, de las buenas costumbres, etcétera. De igual manera, pues ya el libro del Eclesiástico, que ya está muy cercano a la época de Jesús. Ven como poco a poco nos vamos acercando ya al siglo primero donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, de todos los libros que conforman el Antiguo Testamento, el último paquete es los libros proféticos. Los profetas, ya hemos hablado un poco de ellos, decíamos, en los libros históricos hay historias de los primeros profetas, por ejemplo, de Samuel, pero aquí en los libros proféticos se va a tratar sobre todo de los grandes profetas, de un grupo, digamos, de cuatro grandísimos y después de otros profetas que se llaman los cuatro grandísimos, cuatro profetas mayores y después de los menores. Eh, Todos estos personajes muy importantes para la gran tradición de la iglesia, porque se constituyen en un profeta, digamos, es entendido como aquel que habla de parte de Dios. Y estos hombres, según la gran tradición, hablan de parte de Dios para anunciar la encarnación de Dios, para anunciar al Mesías, para anunciar a Jesucristo. Así lo leyó la gran tradición cristiana. Son libros ciertamente más difíciles que los libros sapienciales, que son de verdad una delicia de leer. Los profetas implica cierto conocimiento de carácter histórico, cierto conocimiento de contexto inclusive lingüístico, pero pues en la misa, en la liturgia de la iglesia, varios de estos pasajes de los profetas se toman y se analizan y se explican a la luz de los acontecimientos celebrados. Por ejemplo, el profeta Isaías, que quizás sea el más grande de los profetas junto con Jeremías, por ejemplo, pues es un profeta que se lee mucho durante el tiempo de Adviento, anuncia con mucha claridad el Mesías, anuncia el signo eh, milagroso de que una virgen dará a luz un hijo, ¿no? La Virgen María, etcétera. Luego, son libros realmente interesantes, importantes para la tradición cristiana. Los judíos a esto le dicen Nevi'im, porque Naví significa profeta, y en plural Nevi'im, a diferencia de los Ketuvim, que son los otros escritos, y a diferencia de la Torá o el Pentateuco. Eh, Aquí, pues, esos libros tienen distintos autores. eh, Hay una sobreposición de cosas. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías hay como tres autores, no solamente un profeta Isaías, sino tres autores que intervinieron en la hechura de todo el libro, que casi tiene 200 años de colección de historias y de mensajes. Entonces, por eso se habla a veces en términos técnicos del primer Isaías, del segundo Isaías, del tercer Isaías, etcétera. Y aquí lo importante sobre todo es pensar que los profetas son mediadores del mensaje divino, pero mediadores sin una técnica, que es lo que caracterizaba un poco a los brujos, a los adivinos, ¿cierto? La técnica de los astrólogos, de los chamanes, es por medio de medios técnicos, abrir vísceras o interpretar el cielo, etcétera. No, los profetas lo hacen a partir de una voz interior, lo hacen a partir de su oración, lo hacen a partir de su vida espiritual, proyectan, manifiestan el mensaje divino. Y digo, todos ellos, más allá de las circunstancias de unos y de otros, de quienes eran, que si eran reyes, si eran pastores, etcétera, pues para la gran tradición de la iglesia lo importante sobre todo es que transmiten la venida de Jesucristo. Bien, eh, después de todos estos libros del Antiguo Testamento, tenemos un grupo muy importante ya distinto de 27 libros, que es el Nuevo Testamento, conformado por tres grandes grupos. El primer grupo, que se conoce como la tradición sinóptica, son los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, y los hechos de los apóstoles, que son escritos por el mismo autor del Evangelio de Lucas. Estos
esta tradición se conoce como una tradición unitaria porque esos tres evangelios van a tener muchas cosas en común, van a contar la vida de Jesús casi de la misma manera, con acentos distintos. Por ejemplo, no sé, eh, Marcos va a ser más breve, va a hablar como si fuera un periodista, mirando como si estuviera cuando escribe, como si hubiera acabado de ver la escena en la que Jesús hace un milagro o en la que Pedro niega a Jesús, etcétera. Eh, es un evangelio muy bonito, es el más corto, algunos pueden decir que es el más antiguo. Después está el Evangelio de Mateo, que tiene un énfasis más eclesial, hace ver el papel tan importante de Pedro para la fundación de la iglesia. Muestran a Jesús como un gran maestro, como un nuevo Moisés que hace discursos, 5 grandes discursos, como Moisés hizo los 5 libros del Pentateuco. Las bienaventuranzas que Jesús lanza, que dice, pues las dice desde una montaña, como Moisés desde el Sinaí nos dio los 10 mandamientos de Dios, pues así Jesús da las bienaventuranzas, el espíritu con el cual vivir esos mandamientos, pues también los hace desde la montaña. Y en el caso de Lucas, pues es un autor cosmopolita, es un griego, es un médico, compañero de San Pablo, y es un hombre que le va a encantar hablar de la salvación de Dios para todos, de un Dios misericordioso. Es en el Evangelio de Lucas donde encontramos, por ejemplo, la parábola bellísima del hijo pródigo, por ejemplo. Entonces, son distintas tradiciones, pero unificadas en lo que se conoce como la sinóptica. Sinóptica viene de sinopsis, que significa la capacidad de comparar. Son 3 textos que se dejan comparar. Se dejan comparar porque son distintos, pero iguales en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, tienen una misma dinámica en la manera de narrar los acontecimientos, una misma cronología casi, pero con un énfasis teológicos particulares, distintos. Y no hay que extrañarnos, esto es lo que yo, un ejemplo, lo que, cuando yo les hablaba antes de lo que es la inerrancia, aunque tengan, no digo errores, pero diferencias, esas diferencias no riñen con la verdad que narran, porque cada quien pues vive una experiencia, como ustedes en este momento están teniendo la experiencia de escucharme aquí en clase, pero cada quien pues me escucha, aprende, entiende, le llama más la atención una idea mía que otra a partir de sus propias vivencias personales, a partir de lo que están viviendo, a partir de la edad que tienen, del caminar que ya llevan en la iglesia o fuera de ella, y a partir, y lo comunican de manera diferente a partir de a quién se lo comuniquen, a un amigo, a la madre, a una persona creyente, a una no creyente, a un niño, etcétera, etcétera. Luego, desde esa posición tan humana se entiende que hayan diferencias aún dentro de una tradición sinóptica. Pero esta tradición es muy importante y contiene también los Hechos de los Apóstoles, que es la primera historia de la iglesia, los hechos, como su nombre lo indica, de cómo los apóstoles expandieron el Evangelio en el siglo I, desde Jerusalén hasta Roma. Toda la historia de Pedro, toda la historia de los demás apóstoles y la gran historia de San Pablo, cómo comenzó a fundar distintas iglesias a lo largo de todo el Mediterráneo. Bien, después de ellos está otra gran tradición, que es la tradición paulina. San Pablo, el gran personaje del Nuevo Testamento, algunos quizá exagerando lo muestran como si fuera un segundo fundador del cristianismo, nada más alejado de San Pablo. San Pablo mismo dice en una frase, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, pero ciertamente el genio de Pablo y la parresía, la audacia, el amor al Evangelio hicieron de este el gran misionero cristiano, el gran misionero para llevar el Evangelio a todos los pueblos, el gran escritor finísimo, de una pluma finísima pero poderosa que cautiva todavía hoy cuando uno lee las cartas de Pablo, las famosas epístolas de Pablo, 3 epístolas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a Timoteo, a Tito, etcétera. Son cartas preciosas, cargadas de espiritualidad, cargadas de un amor a Jesucristo enorme, cargadas de una vivencia sellada con la sangre del martirio, como todos los demás apóstoles, ¿verdad? El último de los apóstoles, el que llegó como un aborto, el gran convertido a la fe, pasó de ser un terrible perseguidor de la fe cristiana a un gran favorecedor, digamos, de la vida cristiana. Entonces,
entrar en este mundo de las cartas de Pablo realmente es bellísimo, es de una tonalidad espiritual muy alta. Y finalmente, del Nuevo Testamento tenemos en el Nuevo Testamento la tradición joánica, eh, que recoge lo que es el Evangelio de Juan, lo que son 3 cartas, bien cortas, pequeñas, pero muy poderosas, y el famosísimo libro del Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, o de la revelación, que causa ciertamente a veces algún escozor cuando leemos, lo leemos un poco con cierta inquietud, quizá morbosa, y no desde la gran tradición de la iglesia, etcétera. Bueno, pues este Juan, el discípulo amado, el discípulo que Jesús tanto quiso, nos transmite con una altura, con una profundidad, con un vuelo como el de un águila, que así lo representa, una altura teológica de su pensamiento, de la manera de concebir y de presentar la figura de Jesucristo como aquel que es eterno, que está con Dios, que en el principio estaba con Dios y era Dios, y después cómo canta de manera bella la encarnación de ese Hijo de Dios en el mundo, y cómo esa palabra se hace carne y habita entre nosotros, etcétera. Todo eso lo cuenta el Evangelio de Juan de una manera bellísima, amorosa, mística, en el Evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis. Entonces, esa es la tradición joánica. Quedaría, no digo quizá menos importante, pero pues ciertamente es que esas 3 tradiciones, la joánica, la sinóptica y la paulina, son muy fuertes. Quedarían las famosas cartas pastorales, o otras cartas apostólicas como la carta de Santiago, la carta de Judas, no el que traicionó a Judas, a nuestro Señor, sino otro Judas, San Judas. Quedarían allí algunas otras pocas cartas también que están en el canon del Nuevo Testamento. Bien, con esto, como vemos, hemos hecho un recorrido por toda la Biblia, contando cada uno de los grupos. Espero que no estén fatigados. Ciertamente esto es un resumen muy grande, explicar las categorías de inspiración, etcétera, de inerrancia, y después explicar un poco de qué va cada una de las partes de los libros. Es un esfuerzo realmente de síntesis, pero mi idea es justamente animarles a que vean toda el mundo bíblico, cómo se nos ofrece con toda su riqueza, y que realmente un católico que se quiera formar, pues en estas cosas no se puede quedar ignorante. Hay que estudiar teología, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo por estudiar, bien sea cursos, bien sea diplomados, o ojalá la carrera de teología. Me permito aquí hacer un breve paréntesis, faltándonos una media horita para terminar nuestra masterclass, para justamente de nuevo insistirles a todos y a los que han ido llegando de la importancia de estudiar la carrera de teología, y ojalá con Unicervantes. Les recuerdo a todos los que están aquí que la prescripción, si ustedes deciden estudiar con nosotros la teología los fines de semana por este medio, por el Zoom, las clases quedan grabadas, etcétera. Son 10 periodos académicos. Quienes participan en esta clase no tienen que hacer la preinscripción, o no tiene costo la preinscripción, no tiene, también hay un descuento del 10% por el eh, primer periodo académico. Luego les invitamos de verdad a que se inscriban, y si ustedes no pueden, inviten a una persona de pronto a que se interese por estudiar la carrera de teología con Unicervantes. Ya próximamente vamos a comenzar esta nueva cohorte de estudiantes. Ya tenemos 2 cohortes bastante buenas, interesantes, gente muy normal, pero gente muy amante de la iglesia, gente que realmente quiere formarse. Y dentro de ellos, pues nos pareció oportuno presentarles a un estudiante de Unicervantes, un laico, que ha hecho la experiencia justamente de caminar con nosotros ya por 2 periodos académicos, vivir esta experiencia de Unicervantes, y pues él amablemente ha querido de manera pues breve comentarles su experiencia en el programa de teología con nosotros. Es Oscar Martínez, a quien le doy la bienvenida. Oscar, bienvenido. Voy a habilitarte aquí por un momento el micrófono y el video para que puedas eventualmente dirigirnos unas pequeñas palabras. Oscar, si estás allí, adelante, sí, creo que estás. Hola, Padre Mauricio, sí, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche, en esta buena presentación que nos da el Padre.
Pues mire, sí, yo quiero aprovechar este momento para compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia como estudiante de la Facultad de Teología de Unicervantes en el programa de fines de semana. Yo, pues, al igual que muchos de ustedes, desde hace algún tiempo, pues he tenido esa inquietud, esa necesidad, como ese deseo de formarme en una facultad de teología católica. Pero yo, al igual que muchos de ustedes, pues trabajo. Yo tengo pues mi actividad profesional eh, eh, de lunes a viernes, entre semana, como muchos de ustedes. Además, yo también pues soy padre de familia. Yo tengo hijos pequeños aquí en casa, lo cual de alguna manera pues implica una responsabilidad adicional, ¿cierto? Entonces, en medio de ese deseo, en medio de esa necesidad de formarme y de formarme en una buena facultad, formarme de manera presencial en una facultad de teología católica, pues entre ese deseo y las reales posibilidades de formarse, pues uno encuentra realmente es una limitante, una dificultad. La mayoría de oferta académica que hay en el mercado en teología presencial, pues básicamente se dicta en el mismo horario en que uno trabaja, entre semana, en jornada diurna. Entonces, pues ahí yo experimenté, digamos, un poco de pesar, de tristeza, porque no encontraba yo en dónde poder iniciar con mis estudios. Entonces, es ahí cuando yo conocí, hace un año atrás, pues la oferta que presentaba Unicervantes, educación en el lapso de tiempo donde uno tiene tiempo para estudiar, que es viernes en la noche, sábado en la mañana. Digamos que para muchos de nosotros es el horario ideal, es el horario perfecto donde uno puede realmente sentarse a dedicar, tomar sus clases. En un estilo de formación, digamos, presencial, porque uno está en vivo y en directo con el profesor. Usted puede, pues naturalmente, debatir, preguntar, aclarar, está en la clase en línea, está interactuando con los demás compañeros, etcétera. Para los que vivimos en Bogotá, al menos sabemos las dificultades que implica el hecho de tener que movilizarse hasta el campus para tomar la clase. Entonces, tener en un horario que se ajusta para personas que trabajamos, pero que además es presencial, pero que además es desde la comodidad del lugar de la casa, en mi caso, porque me puedo conectar a las clases en vivo. Digamos que en últimas fue como el programa hecho a la medida, como el programa realmente como si uno lo estuviera pidiendo a la medida para mí y estoy seguro que para muchos de ustedes. Yo pues me encuentro muy contento, muy satisfecho, pues ya lo decía el padre, yo soy del grupo que vamos ahora para tercer semestre, primer año, en un año hacemos 3 semestres, por ende casi que en un poco más de 3 años podemos abordar todo el pregrado, lo cual es maravilloso. Eh, yo digo que Unicervantes entiende y atiende cuál es la dinámica de una persona como usted y como yo, como un laico que trabaja, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene responsabilidades adicionales. Lo digo porque además de todas estas facilidades para tomar las clases, pues ninguno de nosotros estamos exentos a una complicación en el trabajo el viernes por la noche, que no podamos tomar una clase, una dificultad, una cita médica de un hijo el sábado por la mañana, que eso es bastante común, y no podamos tomar la clase, pues las clases quedan grabadas. Para mí eso ha sido una herramienta fabulosa porque yo, pues cuando por alguna situación o alguno de mis compañeros no podemos tomar la clase, nos desatrasamos entre semana y al siguiente fin de semana llegamos como si no hubiéramos perdido nada, llegamos al corriente. Entonces esto, digamos, en últimas facilita para que el proceso de aprendizaje se dé como se debe dar. Digo que entiende cuál es la dinámica nuestra porque además, digamos que Unicervantes ha encontrado ese punto, ese buen punto donde la carga extracurricular, me refiero a temas de tareas, trabajos, digamos, trabajo adicional extraclase, pues no es excesivo. No es que se le convierte a uno en una carga adicional entre semana, porque se entiende que entre semana estamos eso en nuestra ocupación profesional y familiar. Entonces, Unicervantes ha entendido cuál es la dinámica nuestra entre semana. La carga extraclase es la adecuada. Se entiende que tenemos que responder por nuestro proceso de aprendizaje, entonces, por ende, tenemos parciales, trabajos y lecturas, etcétera,
pero en la justa medida, en el punto donde respondemos, el proceso de aprendizaje se da, pero no nos desborda. Eso a mí me ha parecido, digamos, fabuloso. Yo en últimas, a todos ustedes les puedo decir lo siguiente. Yo en últimas creo que Unicervantes realmente está interesada, se nota que está interesada en que los laicos nos podamos formar y nos podamos formar bien. Y para eso está facilitando todos estos medios, porque realmente que es una oferta académica, repito, casi que hecha a la medida. Entonces yo, pues, no me queda más que invitarlos de una manera muy especial a todos los que están acompañándonos en esta noche, a que tomen en alta consideración esta propuesta académica que les ofrece Unicervantes, se puedan matricular, el tiempo les dará la razón de que fue la decisión acertada. La universidad está muy al pendiente de que nosotros podamos avanzar en nuestro proceso académico de formación, les facilitará los medios a cada uno de ustedes, de nosotros que lo necesitemos en cada momento. Entonces, pues están ustedes en las mejores manos, están ustedes en una muy buena facultad de teología, ojalá se puedan matricular, ojalá nos podamos ver en clase ya el próximo semestre que arranca pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias, padre. Gracias, gracias Oscar, muy amable. Bueno, muy bien, pues ahí ya tienen un buen testimonio de un estudiante de Unicervantes. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra masterclass. Ya nos queda un poquito del contenido que quisiera pues brindarles, ¿no? No sin antes decirles, pues aprovechen el 24 de septiembre, esperamos comenzar, ojalá, una tercera corte, ya los otros estudiantes que están matriculados pues comenzarán con nosotros. Bueno, comenzarán un semestre. Bien, eh, un ejemplo para ya terminar la masterclass, un ejemplo de cómo la gran tradición ha leído la Biblia. Comenzamos diciendo lo que puede ser la Biblia a partir de un salmo, la dinámica de lo que es una casa o de lo que es una biblioteca, después repasando cada uno de los grupos de los libros. Y ahora aterricemos en un ejemplo de un grupo de libros, este del Pentateuco, en donde podemos ver cómo la gran tradición de la iglesia los ha sabido entender, los ha sabido leer. Eh, Cuando la gran tradición los interpreta, no solamente los interpreta a través de libros, también los interpreta a través de la liturgia, también los interpreta a través del arte, a través de muchas otras maneras, de la música. Aquí, por ejemplo, vemos claramente a través del arte esta joya que ustedes conocen, les es familiar, la famosa Capilla Sixtina de Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti, el gran pintor del Renacimiento italiano, en los museos vaticanos, está la Capilla Sixtina allí en Roma, y vemos estos frescos que están por toda la capilla, en la bóveda de cañón de la capilla, el fresco del juicio final en la pared principal, etc. Estos frescos narran episodios que están en la Biblia, en el libro del Génesis. Eh, Miguel Ángel, para pintar estos frescos que son tan famosos, tenía un muy buen amigo, Agustino, un gran fraile, que después llegó a ser obispo, y este hombre teólogo le fue indicando a Miguel Ángel, le fue dando consejos de cómo pintar eh, con cierta interpretación de la iglesia las realidades majestuosas, magníficas que se narran en el libro del Génesis. El libro del Génesis, como decíamos al inicio, cuenta los orígenes. Los 11 capítulos iniciales hablan del origen del mundo, del origen de la creación, de la luz, del hombre, de las especies, del origen también del pecado, del mal, de la división, del origen del pacto de Dios con el hombre, del origen del pueblo elegido, de los antepasados de Jesús, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, etc. Bueno, entonces, este libro de los orígenes, pues tiene por ejemplo esta interpretación bellísima. Ustedes ven allí a Miguel Ángel cómo ha pintado a Adán y el dedo de Adán que llega a tocar el dedo de Dios. El dedo de Dios es fuerte, mientras que el dedo de Adán, herido por el pecado original, es un dedo febril, es un dedo que le falta fuerza, que necesita la fuerza de Dios, como una especie de recreación. Dios ha creado
al hombre y ahora por la caída en el pecado lo tiene que recrear, darle una nueva fuerza, ¿verdad? Y a la vez algunos han querido ver en esa capa roja que envuelve a Dios Padre, que también está allí con unas potencias angélicas, unos ángeles que no están alados, no tienen alas, pero son criaturas, digamos, espirituales. Algunos han querido ver en esa capa roja de Dios Padre como si Miguel Ángel hubiera pintado el cerebro, como si fuera una especie de cerebro partido por la mitad. Y esto con la idea, claro, en la época de Miguel Ángel se estaba estudiando mucho el cuerpo humano, la anatomía humana, el hombre del Renacimiento fascinado con el cuerpo humano, pero Miguel Ángel, digamos, con toda la lógica de la tradición, pensar, esta creación tan hermosa no es fruto del azar, sino es fruto de una voluntad divina superior, de una inteligencia superior. Y esto le ha quedado tan bella que esa inteligencia superior, aparte de eso, es amorosa, ¿no? Por eso la idea de un cerebro y un cerebro de color rojo, o sea, que transmita la idea de que en Dios hay razón y en Dios hay amor y por eso se crea el mundo y el mundo tiene una lógica, ¿no? En las cosas. Y la palabra de Dios habita en el mundo, está en el mundo y gracias a que Dios ha hecho el mundo, entonces ese mundo se puede estudiar, puede haber el desarrollo de la ciencia. Si este mundo fuera resultado del azar, sería imposible estudiarlo, no tendría reglas. Si no hay reglas, pues todo es sencillamente caótico, todo es fruto de un capricho. No, pero cuando uno dice que hay una voluntad superior, luego hay reglas y gracias a las reglas, entonces este mundo se puede estudiar y gracias a eso hay ciencia. Bueno, fíjense cómo la gran tradición, aún incluso en la pintura, transmite estas ideas tan preciosas. Em, Solo por hacer un poco de síntesis, el libro de Génesis trae dos famosos relatos de la creación, uno en el primer capítulo del Génesis, el otro en el segundo capítulo del Génesis, dos relatos distintos, con intenciones distintas, quizá de épocas distintas. Un relato, el famosísimo de los 7 días de la creación, donde a Dios se le llama Elohim, donde primero crea la luz, en el principio existía, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y después va separando las aguas, ¿cierto? Y va creando los animales, etcétera. Aquí, como en esta pintura que les muestro a la derecha, también es una pintura cristiana sobre la creación de los 7 días. Y toda esta creación, la lógica del relato, así lo entendieron los grandes padres de la iglesia, San Agustín, Orígenes, etcétera. Toda esta creación, Dios la fue labrando con el ánimo de que al sexto día se crea el ser humano, el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, una cosa muy importante aquí, la creación tiene un administrador, va a tener un administrador que es el hombre. Fíjense, esto qué importante, porque hoy por hoy a veces vivimos de un ecologismo exacerbado. Es verdad que el ser humano actúa muchas veces como enemigo de la creación y que el planeta hay que cuidarlo. El Papa Francisco pues lo insiste, pero lo que no puede haber es una tendencia en donde casi que digamos que para salvar el planeta hay que desaparecer al ser humano, ¿no? Muchas veces se presenta así un ecologismo, eh, digámoslo así, ideologizado, completamente radical, en donde qué bonito un planeta sin el hombre, y no es así. Dios ha hecho toda la creación para el hombre y le ha nombrado administrador, luego le ha nombrado responsable, luego el hombre le dará cuentas a Dios de cómo trata la creación, pero esa creación es para el hombre. Eso dice el relato del Génesis, de allí se infiere y así la gran tradición lo ha visto. Y además en el séptimo día, pues Dios descansa. El descanso hace parte de la creación. Ustedes piensen en su vida espiritual, en sus rutinas diarias, qué importante es el descanso para recrear ideas, energía, etcétera, etcétera. Bueno, así la creación merece también descanso, etcétera. Está el segundo eh, texto de creación, el capítulo segundo del Génesis, donde el autor sagrado no habla de Elohim, sino habla de Yahvé, para hablar de Dios, otra expresión hebrea, y allí se crea Adán del polvo.
al primer hombre, es otro tipo de relato. Dios crea al hombre del polvo, casi de la nada, si se quiere, de una realidad bastante precaria, y le da, aparte de eso, le da un paraíso. En ese paraíso ese hombre se siente solo a pesar de que lo tiene todo y por eso le crea una compañera de su costilla, Eva, y también aparece pues la figura malvada de la serpiente y por tanto la caída en el pecado. Esa historia ustedes la conocen. Lo interesante es ver cómo la tradición ha entendido todo esto, ¿no? La tradición ha entendido, los padres de la iglesia, la iglesia católica ha entendido que son relatos que no tienen una pretensión científica, aunque tengan veracidades científicas, pero no tienen una pretensión científica. La pretensión es sapiencial. Y esto es importante, ustedes tienen que aprender a distinguir los géneros literarios. La Biblia maneja géneros literarios, es como si ustedes no leen una poesía con la misma lógica o intención con la que leen el recibo del agua o el recibo de la luz cuando les llega a la casa, ¿verdad? Es decir, cada cosa que leída tiene que tener un matiz distinto de interpretación. Bueno, aquí los relatos son sapienciales, transmiten unas realidades de carácter espiritual, de sabiduría, y nos transmiten así como el primero nos transmite que la creación toda es para el hombre y que el hombre se le hace administrador. Aquí en esta es entender que el hombre no se puede crecer, sino ser consciente de que viene de una realidad tremendamente precaria, el polvo, como la liturgia misma lo dice, el miércoles de ceniza, cuando nos colocan la ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿verdad? La idea de la fragilidad del ser humano, una fragilidad del ser humano sin que cuando no tiene a Dios, pues cae en eso. Y nosotros vemos con la muerte que es así, el cuerpo se pudre completamente. Ahora, Dios de nuevo nos ha puesto todo el paraíso. Al hombre le ha puesto su compañera, carne de su carne. Ambos, el hombre y la mujer, son imagen y semejanza de Dios. Y aparece un personaje oscuro, entre comillas, disfrazado, personificado en la triste serpiente que como tal, como animalito, no tiene la culpa de nada. Sé que seguramente para la mayoría de nosotros las serpientes no nos gustan, pero ontológicamente hablando en su ser, ni la serpiente ni el cerdo son malos, ¿no? Sencillamente quizás sean animales que no son muy agraciados, muy bonitos, pero ontológicamente son buenos, como toda la creación es buena. Lo decía el primer relato del Génesis, y vio Dios que era bueno. Para la gran tradición cristiana, la creación es buena, el cuerpo es bueno, la materia es buena, no hay que desechar nada de eso, hay que educarla, hay que llevarla con el auxilio divino también a su redención. Bueno, de eso se trata. Entonces, grandes ideas, pero hay un gran tentador que es el demonio, y el demonio tienta queriendo negar el plan de Dios. Por medio conquista a la mujer con la idea de que Dios es muy celoso y las prohibiciones o las leyes de Dios son en contra de nuestra felicidad. Eso es lo que le dice la serpiente a Eva. Y Eva y Adán se comen el cuento y pierden el paraíso. Es la famosa caída. Bueno, de allí muchas reflexiones se podrían sacar. Voy a ser sintético. Los padres de la iglesia, el doctor Santo Tomás, etcétera, comentaron estos relatos de la creación, por ejemplo, el Hexámeron, o sea, los 6 días de la creación lo fueron eh, comentando, San Agustín comentó el libro del Génesis, y de allí pues sacaron varias conclusiones importantes. La primera, quizá, que la relación que existe entre Adán y Cristo. Adán es el primer hombre, Cristo el hombre nuevo. Eh, lo dice San Pablo, ¿no? Y así como en Adán todos mueren, todos morimos con Adán. Cuando Adán pecó, una parte de nosotros también murió allí, porque todos estamos unidos a Adán, todos venimos de Adán, es la misma naturaleza humana. La historia de Adán es nuestra historia. Cuando nosotros somos soberbios, perdemos también el paraíso, perdemos la gracia, perdemos la amistad con Dios por el pecado. De la misma manera en que todos morimos como Adán o morimos en Adán, así también en Cristo todos seremos vivificados. En el nuevo Adán, cuando nos bautizamos, nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar con él, dice San Pablo. Entonces, habita en nosotros el nuevo Adán, Cristo, que nos restaura nuestra humanidad, ¿no? Cuando nos cristificamos, cuando nos hacemos
uno con Cristo. También dice San Pablo, el primer hombre sacado de la tierra es terreno, el segundo hombre, o sea, Cristo, porque Adán significa tierra, entonces Adán fue sacado del polvo y es terreno, en cambio el segundo hombre, que Jesucristo, viene del cielo, como San Juan diría, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ese verbo estaba en el principio, existía con Dios, era Dios, y después se hace carne, pero ese segundo hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, viene del cielo. Entonces la gran tradición siempre vio y comparó a Adán con Cristo. Es una clave, perdónenme la palabra, una clave hermenéutica para la Biblia, es decir, una clave de interpretación de cómo interpretar la Biblia, ver en la historia de Adán, ver, digamos, una relación con Cristo. En ese sentido lo coloco acá, ¿no? La historia de Adán es arquetipo, es modelo para entender la caída de toda condición humana, de la nuestra también, y el papel redentor de nuestro Señor. Esa tipología, Adán-Cristo, después Adán y Eva pecaron en el árbol donde estaba la serpiente, ese árbol donde el árbol del bien y el mal, pues ese árbol en el Nuevo Testamento va a ser la cruz, ¿es verdad? Es el árbol de la vida, es el árbol del juicio, donde se salva el buen ladrón, se condena el mal ladrón, etc. Está Eva y María, ¿sí? Por una mujer desobediente se perdió la gracia, por la obediencia de María con su sí generoso a Dios, se recuperó la gracia, vino la salvación al mundo, Jesucristo, ¿verdad? Todo esto los orientales a esto le llaman teoría, contemplación, ¿no? En Occidente le llaman alegoría, comparación. Se compara uno con otro o se contempla. Pero es la manera de leer los textos bíblicos siempre es a la luz de Jesucristo. Un texto del Antiguo Testamento, yo lo leo, sí, lo leo en su contexto, tengo que saber de historia, tengo que estudiar teología, saber eh, dar razón, digamos, del texto en sí mismo, pero lo debo de leer también como segundo momento fundamental a la luz de Jesucristo para entenderlo en su plenitud. Esa es la manera de leer la Biblia según la gran tradición. La creación, ahí vemos en este cuadro de Miguel Ángel a Dios creando el cielo, ¿verdad? Dice a San Atanasio, gran padre de la iglesia, es conveniente que al hacer la exposición de todo esto, hablemos en primer lugar de la creación del universo y de su creador, Dios, para que de este modo se pueda observar adecuadamente que la renovación de la creación fue realizada por el verbo que la había creado en un principio. O sea, la relación en que hay entre la creación y la recreación. Dios hizo el mundo y después de que el mundo cayó, Dios no lo deja, no lo desampara, sino redime ese mundo, mandando a su Hijo Jesucristo. La creación, se dice en la gran tradición, es ex nihilo, es decir, fue de la nada. La fe cristiana dice que Dios creó el mundo de la nada. Dios es eterno, pero el mundo no. El mundo comienza con el tiempo. Por eso no es aplicable, y esto es una de las cosas que de pronto de las preguntas que ustedes puedan tener a veces es, ay padre, y antes de que se creara el mundo, Dios, ¿qué hacía? Pobrecito, se aburriría en el cielo, y hasta que no nos creó, no, como que no hizo algo. Esa reflexión no es al lugar, porque el tiempo también es creación de Dios, dice San Agustín. Entonces, cuando Dios crea, primer día hizo la luz, está creando el tiempo. Luego, no es al lugar pensar, ¿y qué hacía Dios antes del tiempo? ¿No? Porque Dios es eterno, está por fuera del tiempo. Luego, no había espacio para la aburrición, ¿sí? Porque Dios está en otra categoría que la de la eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Y lo que les decía, una creación de carácter inteligente, lógica, donde está la razón de Dios en las cosas y por eso este mundo se puede estudiar. Toda la materia es buena, como les decíamos, y esa encarnación abarca el orden cósmico. Los orientales, los griegos decían que el ser humano es una especie de microcosmos, ¿no? Eh, una realidad ordenada, tenemos nuestro sistema digestivo, nervioso, reproductor, etcétera, todos los sistemas ahí, eso es un cosmos, es como ver el universo, pero en una persona. Entonces, lo que le sucede al ser humano tiene una repercusión en el macrocosmos, lo que sucede en el microcosmos, en el macrocosmos. De hecho, pues está toda una teología de la imagen, esta frase que vemos en el libro del Génesis, que el ser humano fue creado
a imagen y semejanza, hay que entenderla bien. La imagen y la semejanza no son dos palabras sinónimas, que eso uno lo podría entender así, ¿no? Imagen y semejanza, lo mismo, ¿no? Para los padres de la iglesia, para la gran tradición católica, una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. San Agustín, por ejemplo, va a decir que la imagen es aquello que tiene todo ser humano, independientemente de si es santo, si es pecador, si es bueno, si es malo, si es católico o no es católico, todo ser humano es imagen de Dios, tiene el sello de Dios, tiene un ADN divino, fue creado para Dios, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso no se pierde con nada. El peor asesino de la historia, de todas formas, sigue teniendo imagen de Dios, es decir, sigue teniendo dignidad. Un niño en el vientre de la madre, con un día de gestación, lo que sea, no importa, es imagen de Dios, merece vivir. Un abuelito en un hospital, que las clínicas, que los sistemas de salud, como cuesta, lo quieren llevar a la eutanasia, forzarlo, pues no, ese abuelito, aunque ya no pague impuestos y aparentemente no sirva para nada en la sociedad, ese abuelito merece vivir y morir hasta que Dios lo quiera, una muerte natural. No, o por supuesto, no, no prolongándole la vida, ni mucho menos artificialmente, pero respetar la naturaleza humana, porque en la naturaleza está la dignidad del ser humano, desde el principio hasta el fin de la existencia, y no importa qué existencia. Al preso, aunque haya hecho mucho mal, hay que tratarlo humanamente, porque si nosotros no lo tratamos humanamente al delincuente, nos por debajeamos a lo que él es, nos rebajamos a lo que él bajó su existencia. Entonces, desde la lógica cristiana, la imagen siempre se mantiene. ¿Qué es lo que se ha perdido? La semejanza. Una cosa es la imagen, otra cosa es la semejanza, dice San Agustín. Ah, no, la imagen la tenemos todos, es la dignidad. Por eso todo ser humano merece respeto. Pero la semejanza la perdimos. ¿La semejanza cómo la perdimos? La semejanza con Dios la perdimos por el pecado. Es decir, al perder la semejanza de Dios, Dios que es bello, justo, bueno, nosotros ya no lo somos feos, injustos, etcétera. Feos, hablo moralmente sobre todo, ya después tiene sus repercusiones en muchos sentidos, pero claro, las de semejanza, estamos en la región de las de semejanza, decía San Agustín, en la región de la de semejanza. El pecado nos afea porque nos hace soberbios, nos hincha, nos hace desagradables, nos hace incapaces de ver la luz, ¿sí? Porque nuestra cara, hablo de nuestra cara espiritual, es deforme. Entonces necesitamos pasar por un proceso de volver a la semejanza, de recuperar la semejanza. ¿Y eso cómo lo hacemos según la gran tradición? Sobre todo con el auxilio divino, con los sacramentos y con la formación, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estudiando teología. Bueno, pero estudiar teología es muy importante, pero junto con los auxilios divinos, los sacramentos, la absolución de los pecados, el recibir la Eucaristía, el bautizarse, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, hay toda una cosa bellísima en la teología de la imagen, en la gran tradición de la iglesia, en donde decimos, si Jesucristo fue capaz de venir al mundo, ser eterno y tomar la condición humana y mostrarse y dejarse tocar, ¿cómo nosotros no tenemos imágenes? ¿No? ¿Cómo no tenemos un Cristo en nuestra casa? ¿Cómo no tenemos los santos? ¿Cómo no les veneramos? Si el que nos dio el ejemplo de la veneración a la imagen fue Jesucristo, que es la imagen del Padre, es el icono del Padre, ¿verdad? Eso lo dice San Juan Damasceno. Bien. Eh, y finalmente, hablando de la caída del pecado original, pues repasar estas cosas que habíamos dicho, ¿no? O sea, Adán representa a toda la humanidad, en él estamos todos. Adán pecó por desobediente, pecó por orgullo, se rindió a la atracción de los sentidos, no tuvo un pensamiento más allá de los sentidos, un pensamiento espiritual, inteligible, metafísico. Eh, Hubo una especie de solidaridad, un concierto para delinquir con Eva, ¿no? Eva engañada y él fue solidario con el error. El ser humano, si quiere volver a la semejanza, no puede ser solidario con el error. El error hay que condenarlo, venga de quien venga. Hay que amar al pecador, hay que odiar al pecado, dice San Agustín. Odiar siempre el pecado, venga de quien venga, pero amar al pecador. Pero hay que odiar el pecado, odiar el error. Y Satán, pues igual a la serpiente o al ángel caído, una criatura espiritual que también renegó de la fuerza de Dios. Como les decía, los griegos piensan que el ser humano es un microcosmos
y que al pecar él, todo el mundo, el universo, el cosmos también le cayó en desgracia. Por eso la creación también gime dolores de parto esperando una restauración. Cuando Jesucristo viene a restaurar, viene a traer también una nueva creación. Y en Occidente, por el contrario, San Ambrosio o el Ambrosiaster, San Agustín, etcétera, dicen que al pecar Adán, como todos nacimos de Adán, venimos de Adán, y esto no es un cuentico, sino también la ciencia lo ratifica, todos como tenemos unos ADNs y todo, aunque cada quien es único y distinto, pero todos evidentemente venimos de un mismo tronco común. Eso está clarísimo también ya por la ciencia. Pues de ese pecado de Adán, personal de Adán, hay también una transmisión de una debilidad que le llamamos el pecado original y que solamente se salva con el auxilio divino de los sacramentos. Bien, bueno, queridos amigos, yo creo que hasta aquí un poco nuestra clase. Solamente pues degustamos, ¿no? Lo que puede ser entender, leer la Sagrada Escritura a la luz de la Sagrada Tradición. Ahora, si me lo permiten, ya la última publicidad para quienes quieran comenzar próximamente un curso, en este caso conmigo, un curso sobre los padres de la iglesia, un curso introductorio al estudio de los padres de la iglesia, pues les invito a hacerlo. Quienes de pronto no tengan la oportunidad de hacer toda la carrera de teología, ojalá que sí, yo les animo realmente a que lo hagan. Quienes no tengan eso, sepan que el 24 de septiembre, próximo sábado, de mañana en 8, comenzaremos este curso de 7 a 8:30 de la mañana en horario de Bogotá, de Colombia, sobre los padres de la iglesia. Sábado temprano tendremos este curso, 16 lecciones de hora y media sobre los padres de la iglesia. Quienes quieran saber más de la gran tradición de la iglesia, los padres, San Agustín y sus amigos, pues tienen este curso a disposición. Eh, También está este otro curso online siempre sobre Chesterton y el cristianismo. Chesterton es un gran autor inglés, ese señor allá que lo ven muy robusto, muy gordo, un gran genio de la cultura inglesa, un convertido a la fe cristiana, un autor que está muy de moda, un autor que nos podría ayudar a entender mucho de lo que es el catolicismo. Entonces, pues les invitamos también a este curso muy interesante. Este va a ser los días jueves de 7 a 8:30 de la noche, en un horario también cómodo, que hay quien se le queda bien el sábado en la mañana, otros jueves en la noche. Bueno, tratamos siempre en Luis Cervantes de dar todas las posibilidades. Otro curso es de Introducción a la Lengua y la Cultura Griega. Si ustedes están interesados, quizá antes de meterse en la lógica de la teología, a tener unas bases más sobre estos temas que yo he hablado. Ustedes ven que he citado palabras griegas, expresiones griegas, etcétera. Quisieran conocer más de ese mundo fascinante, mundo griego donde surgió y creció el cristianismo. Pues este curso es para ustedes, lo da el padre, lo da un sacerdote, el padre Esteban Mazo, de 8:30 a 10 de la mañana los sábados, hora colombiana. Bien, esos son nuestros 3 cursos, los que les ofrecemos por ahora para que van a comenzar la próxima semana, junto con el programa de teología, que a todos los interesados, pues, repito, les invitamos a que lo hagan. Bien, eh, pues queridos amigos, ha sido un gusto entonces eh, darles esta clase. Por aquí en el chat había alguna pregunta, pero creo que ya se respondieron. ¿Cuántos periodos por año son las clases o los semestres académicos de Unicervantes? Tratamos en esta modalidad de teología de fines de semana de tener 3 periodos académicos al año. A veces se podrá, a veces serán sencillamente 2. Cada periodo son 16 semanas, no tenemos vacaciones largas. Vamos sin prisa, pero sin pausa, digamos, a un ritmo bueno, adecuado, asertivo, etcétera. Y, y bien, pues me preguntan aquí de un texto bíblico, pero un poco largo, creo que excede un poquito las posibilidades ahora para explicarles a todos sobre un texto del libro de los Proverbios, así que bueno, me perdonan, salto, no puedo responder todas las preguntas. Bien, y esperamos después seguirles ofreciendo otras ofertas, diplomados, etcétera. Para los que entraron o los ingresaron en el grupo de las masterclass de hace 8 días o en pues les recomiendo no salirse del grupo. Si ustedes quieren seguir informados de las actividades de Unicervantes, de conferencias gratuitas, de nuevos cursos, nuevas promociones, pues no se salgan de los grupos. Muy probablemente el grupo cambiará de nombre a Ser Información
de la carrera de teología o información de la facultad de teología. Entonces, pues les animo a que de pronto conserven el grupo, conserven ese chat. Procuraremos no ser intensos con la información que enviamos, pero ciertamente sí es un canal para comunicarnos con todos ustedes de manera muy didáctica y muy fácil. Bueno, les agradezco a todos y les deseo a todos una buena noche, que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena noche para todos.